tardes. Creo que ligeramente distinto a los días anteriores. Voy a hacer la traducción de un texto que quizás sea sumamente emblemático para la disciplina. Está en inglés. Es quizá el primer volumen del cual se puede encontrar acerca del tema. El retrato de Willem Bundt. A History of Experimental Psychology, Edwin G. Boring, del año 1929. Estarlo traduciendo de copyright de 1929, lo cual más de 62 años después porque es absolutamente liberado. Voy a hacer la traducción de a poco, son 710 páginas. Yo creo que va a ser una serie bastante extensa, pero yo creo que sin duda hacer desde el manual constitutivo de Edward G. Boring, Edwin G. Boring, acerca de lo que es historia de la investigación científica. Prefacio. Está en inglés, lo voy a traducir en directo. La psicología tiene un largo pasado, tiene un largo pasado, pero en una corta historia, como fue remarcado por Ebbinghaus hace muchos años antes. Pero en general, las historias de la psicología se han enfatizado en el largo pasado a expensas de su corta historia científica. Es que más que en 5 años desde que empecé a escribir este libro, creía en más historiadores que han escrito un libro acerca de la historia que podríamos llamar los 90, la nueva psicología, o que ha presentado el movimiento experimental o cualquier cosa que tenga el término del largo desarrollo del pensamiento filosófico sobre la mente. La buena historia de la psicología no puede, sin embargo, ser escrita meramente por añadir capítulos a la vieja historia. Extraño que parezca, es que el presente cambia el pasado, y que es el foco y es el alcance de la psicología, el cambio de la psicología en el presente. Nuevas partes en el pasado ingresan a su historia y otras partes se liberan. La psicología experimental al día a día tiene su propia historia, aun cuando la historia no es del todo la cuenta de experimentación. Estos problemas sistemáticos persistentemente ingresan entre lo que se podría aparecer de una diferente manera. Más de otro modo, el grado en el cual ellos ingresan en sí mismos es un asunto de la historia, lo cual es independiente de la voluntad del historiador. En el propósito de sostener de que estamos emprendiendo a la tarea a la cara de distracciones académicas sin fin, necesito decir solo una palabra. El psicólogo experimental, que siempre ha aparecido para mí, necesita una sofisticación histórica, la cual desde su propia esfera de experticia. Sin tal conocimiento, en el presente tiene una perspectiva absolutamente distorsionada. Él equivoca viejo hecho y vieja mirada para lo nuevo, y no puede del todo mantener o evaluar la significancia de nuevos movimientos y métodos. Es que en este respecto que apenas duramente puedo sostener mi fe fuertemente. Una simplificación psicológica puede contener un componente de la orientación histórica, lo que me parece a mí que no sea una sofisticación del todo. Cuando yo comencé a escribir, yo suponía que la historia de la psicología experimental podría comenzar con los elementos de Fechner de 1860 o, o de Boone de 1862. Es que en el sentido experimental la psicología solamente tiene 70 años de vida, hasta 1929. Sin embargo, la cuenta genética quiere la explicación de un nuevo movimiento en términos de su ancestro. Así que de mi imagen muestra la línea de descendiente Bauchin, que proviene de Descartes, una línea descendiente que viene de Descartes, Leibniz y Locke, desde el lado filosófico, y desarrollando dentro de la nueva fisiología experimental del temprano siglo XIX en el lado fisiológico. Así que fue la unión de estos dos movimientos los que dieron origen a la psicología experimental. Así como en el extremo temporal, el plano de pensar que todavía no hay perspectiva o sonido histórico. Así que tengo pensamientos de que no sea inseguro decir que mucho de esta psicología cerca de 1910.
Aunque de cualquier modo tengo algunas excepciones en el caso de la psicología gestáltica y algunos de conductismo, los cuales son en significado de la última del trazo de antigüedad, por la luz que podría dar en estos casos volver atrás hacia el pasado. O sea, por cuestión de objetivismo. Y la cuenta genética es irreversible y la historia puede ser entendida por sus efectos también como por sus causas. En una palabra, entonces, mi libro trata con la psicología del siglo de 1860 a 1910, la cual expresa el desarrollo y sus consecuencias. O sea, una historia formada y como fuera, naturalmente las palabras psicología experimental quieren decir en este título que quiere decir para Wundt y lo que significa de cerca para todos los psicólogos por 50-60 años. Eso, es lo que, eso es decir, la psicología de lo generalizado, lo humano, lo normal, la mente adulta es revelada en el laboratorio psicológico. Es hacer esta decisión que no tuvo ningún tesis doctrinaria para defender. La psicología animal es uno de los laboratorios, los test mentales están en un camino experimental. La psicología normal puede ser experimental. Los primeros dos de estos temas que pueden ser llevados a exposición están muy lejos de lo que es el desarrollo y puede ser interpenetrado en el crecimiento de la psicología experimental. Y lo que no, por supuesto, pretender ser escrito o adecuarse a la historia de dicho movimiento. Podría decir, así que, por lo cual no hay mucho material biográfico en este libro, por lo que me centraré en la exposición más a hablar de las personalidades de los hombres que de la génesis de los capítulos tradicionales de la psicología. Mi razón es que la psicología, la historia de la psicología experimental parece tener ser tan intensamente personal. Los hombres se han preocupado mucho. La autoridad tiene de nuevo y tiene ha llevado al día. Lo que Johannes Miller y Boone han dicho sobre de cerca es siempre importante, lo cual, independientemente del peso de la evidencia experimental para la vista de algunos, sin embargo, las personalidades han reflejado para la escuela y las tradiciones sistemáticas de las escuelas han coloreado la investigación. Entonces, también con las personas tocando también importantes roles. Es inevitable que el psicólogo podría interesarse por la psicología de la historia, aun cuando hay ciertas preguntas más allá. Si las personalidades quedan en parte al apoyo de la psicología, ¿qué queda para las personalidades? Así que confío que de algún modo puede ser capcioso de estar dibujando tales interferencias. Sin embargo, yo nunca he podido dar con estas preguntas saliendo a la mente. Las exigencias de la publicación que se han hecho han sido posibles para mí tomar seria cuenta del libro que se han publicado en el presente año. La introducción la introducción a la psicología moderna de Murphy ha aparecido 2 semanas antes y yo escribí la última palabra antes que yo escribiera la última palabra de mi último capítulo. Así que he referido a él en mi nota y como no lo hice, tomé ventaja de su libro que está escribiendo. La psicología gestáltica de Keller, el cual salió demasiado tarde para afectar el capítulo en este tópico. Fieldsbury Story of Psychology encuentra mención solamente de sus adiciones de prueba en las notas de la publicación de registros psicológicos anunciados para la próxima semana. Así que podría estar probando un apoyo para este libro, así que podría tener algunos de uno de estos dos como bibliografía como innecesaria. Así que ha sido por mi buena fortuna descubrir que no solo muchas personas están listos para dar generosamente su tiempo y para conciliar de lo que yo he pensado y me he preocupado en porciones del texto. Mi gratitud hacia ellos es que grande que más que los reconocimientos formales los cuales puedo expresar. Es es necesario escasamente que sea dicho, sin embargo, que el lector no pueda sino mantener mi crítica amistosa, responsable de cualquier porción de este libro y para que yo pueda tener más de lo que insistí en tener de mis propios dichos en vez de Dyson o cierta advertencia.
El profesor Langfeld leyó la sección de Stamp y me ayudó grandemente con esto. El profesor Kafka suplió algunas de las informaciones acerca del estudiante de Stamp. Esta sección en Miller benefició la publicación del trabajo de Turner, y algunos aspectos biográficos en la oscuridad fueron despejadas por las cartas del profesor Miller en sí mismo. El profesor Ogden tentó a que ayude en las secciones de Kilpe, Kilp, y en una muestra del texto del efecto de algunas de sus críticas o criticismos. Él también transcribió algunas cartas de Kilp para mí, el doctor David Jacob, el estudio no publicado biográfico de Ebbinghaus formó el punto de inicio para otras de las secciones del texto. La psicología experimental británica de la academia, del lado de la Academia Formal de Obscura, y el profesor William McDougall, el profesor Spearman, el profesor Myers y Bartlett me han suplido con lo que es importante información. El profesor McDougall también leyó el entero capítulo de la psicología británica y ha hecho una serie de adiciones en este respecto. Cattell también ha encontrado suficiente para responder acerca de las cuestiones acerca de la psicología americana. Así que tengo una real deuda aun cuando con cientos indeterminados para mi seminario en la Universidad Clark en 1921-1922, en el seminario Harvard en 1928. Mi esposa ha trabajado intrínsecamente en este manuscrito, las pruebas y los indicios. El señor Oberlin ha leído mayor parte de las Galley Proofs, Huston, la prueba de la página, el profesor Elliot, el editor de la serie, los cuales son las escenas finales del trabajo por sí mismo. Leído con sabias sugerencias y los publicantes, los cuales han mostrado la cooperación del autor, que el autor podría pedir. Así que junto con otro puede hacer la lista en las cuales se pueden dar cuenta de mi gratitud, con lo cual no tengo un reconocimiento formal. La pieza frontal es reproducción de Felix Pfeiffer de la placa de Bund hecha en bronce. La placa está hecha en 1905, el año del jubileo dorado del doctorado de Bund, lo cual estoy muy agradecido al Dr. Pfeiffer por permitir su reproducción, y al profesor Dallenbach por fotografiar el bronce en Cornell para mí. Agradecimientos también a quienes dieron permiso para citar la traducción de Torrey de Descartes, la traducción de Duncan de Leibniz, los principios de James y la traducción inglesa de Helmut Optics, aun cuando yo preferí desviar la traducción de menores maneras, sabes que estoy muy agradecido para permitir reproducirla de mis propios dibujos. Dedicatoria a este libro para Edward Radford Titchener, que estoy reconocimiento como mi más grande deuda intelectual. Cualquiera que sea el mérito que sea, desde su perspectiva, el libro pues deriva originalmente de él, especialmente debido a la influencia que yo gané con la convicción dado de madurez profesional que viene solamente cuando un psicólogo conoce la historia de su ciencia. En psicología experimental, Titchener fue un historiador por excelencia. Podría haber escrito este libro, así que en gran deuda con él, le puedo ofrecer lo que puede ofrecer como un pobre sustituto. Vamos directo a la introducción. Introducción. Capítulo 1. La evolución del método científico y el punto de vista. ¿Está grabando? Perfecto. Ya. La historia de la psicología es inextricablemente ligada con la historia de la filosofía, aun cuando la aparición o el desarrollo de la psicología mental es explícitamente una fase de la historia del devenir científico. Bueno, psicología y ciencia, filosofía y ciencia no son tomadas como padres armoniosos de la psicología científica. Así que el inicio de la ciencia teórica por sí misma, así que podría ser el inicio de la filosofía. Los inicios de la actitud científica. La filosofía griega temprana fue objetiva.
aun cuando primariamente el entendimiento de la naturaleza. Tales, el primer filósofo del cual tenemos cualquier registro, acertó de que el agua es la última realidad de la naturaleza. El agua abundante es esencial para las plantas, la vida animal, puede existir como vapor, líquido, sólido y como el ciclo de evaporación, lluvia, drenaje, interpenetra en el mundo natural. La vista de Tales fue razonable en su tiempo, así que la verdad o la falsedad en este caso no sería importante en este caso. No sería un tópico de importancia. Su concepción marca el inicio de la ciencia porque es el primer intento para encontrar una explicación de la naturaleza dentro de la naturaleza en sí misma. Previamente, el humano urgía por una explicación que podía ser satisfecha por la mitología, con la cuenta de cuántos los objetos naturales podían ser o venir. Tales tornó su atención de los eventos míticos de la organización de la naturaleza en sí misma, así que es un principio fundamental de la ciencia, que la ciencia puede ser aplicada internamente sin referencia a otros agentes externos. La, la borración moderna de la misión, ya sea de un Eudex máquina, en el sistema científico puede ser originado dentro de esta concepción. Así que encontramos el total inicio de las cosas, la emergencia de un persistente problema del método científico, el cual hasta ahora toma la forma de una pregunta de análisis. Si el agua es la última sustancia de las cuales todas las cosas consisten, así que podemos estar en otra cosa que no sea más que agua. Ese es el problema de lo único y lo mucho, como fue llamado. Así que el problema de análisis, porque puede ser el problema de los elementos, la solución requiere del problema requiere una teoría de naturaleza de cambio. Así que el agua puede ser la única sustancia, así que de algún modo puede cambiar o puede quedar en sí. Esta pregunta preocupa a los modernos físicos, por así que eventualmente también a los analíticos de la psicología moderna. 300 años después de Tales, atestiguó el crecimiento de la filosofía griega y su cenit hasta Sócrates, Platón y Aristóteles. Así que podían en este periodo tener una gran influencia absolutamente determinante en determinar el curso de la naturaleza de su subsecuente y la filosofía moderna. Así que marcó la emergencia de los conceptos fundamentales de ciencia, los cuales serían prevalentes hasta hoy. Heráclito, en cuanto conocía el problema de lo uno y lo mucho, por negar la realidad de la permanencia y a sentir que desde el cambio representado por el fuego, el cual como única realidad. Por otro lado, Parménides mantuvo que la única realidad es el ser. Esta posición es equivalente a negar tanto el cambio y lo mucho como la aserción de la realidad en lo único. Así, para negar la diferencia entre el mundo objetivo, parece un absurdo palpable en cuanto en el primer lugar Parménides, en el momento de Parménides sirvió de modo de naturaleza paradojal para enfatizar la importancia del problema. Así que en un segundo lugar, dio nota entre el entendimiento científico de la naturaleza, aun cuando se podía explicar la naturaleza por sí, lo cual puede ser ignorar la razón, puede llevar a ignorar la razón. Aun cuando la ciencia moderna pensó distinguir bien entre la filosofía, estresar de repente su base empírica, solo tuvieron éxito en efectivamente usarla como una herramienta lógica. La solución del dilema de cambio y permanencia pertenece a Empédocles y a Anaxágoras. Empédocles sostuvo que hay solo 4 elementos: fuego, agua, fuego, aire, agua y tierra, en los cuales son diferentes objetos consisten de estos elementos y varían en combinaciones. El cambio puede ocurrir en las alteraciones de las relaciones espaciales de las porciones de estos elementos, los 4. La doctrina es esencialmente en la química moderna, la doctrina de las composiciones. Anaxágoras extendió la teoría de posicionar la existencia de un vasto número de elementos, uno para cada cualidad sensible. La combinación de átomos y estos elementos podrían tener directamente varias combinaciones de atributos, los cuales constituían los elementos varios de la naturaleza y sus objetos. Esta teoría atómica trasciende la moderna química, la teoría de la química moderna. El hidrógeno y el oxígeno se combinan para hacer agua, así que no es cierto del todo que sea todo agua. Por ejemplo, contribuye
a la cualidad de mojado y de otra densidad. La teoría es más como la psicología estructural moderna de Wundt, excepto por una importante diferencia. Para Anaxágoras la síntesis fue afectada por el movimiento de los átomos en el espacio. En una psicología de los elementos mentales esto podría ser claro que podría llegar a tomar lugar en el espacio en el proceso de la integración mental. No solo esto en el periodo más temprano, provee lo que se podría decir una teoría de análisis atómico, lo cual podría marcar el inicio de lo que serían ciertos principios científicos, los cuales podrían tener mayor importancia. Los pitagóricos, los cuales con sus fantásticas creencias acerca de la significancia de los números, podían pavimentar el camino por su propio rol en las matemáticas que tuvieron para la ciencia. Demócrito desarrolló el aspecto cuantitativo de la nueva ciencia atómica y enfatizó la importancia de las mecánicas de impacto eh, en la como sacar de lugar un átomo de otro. El problema de la ley científica parecía adquirir cierto sentido y levantarse. Así que Heráclito tomó nota de lo que es el mundo, pese a ciertos cambios, y consistió en cierto modo como que cierta como cambio a partir de las leyes. Anaxágoras empieza a explicar el cambio como referido a la mente de elementos son esencialmente inertes, movimientos entre los cuales se depende de la acción de una mente autónoma e inteligente, autónomamente inteligente, así que en esta vista sí que podría ser retornar de Ex Machina, el cual en su cruda forma ahí puede ser evitado de todo abandono, de toda explicación mitológica. La actitud hacia la naturaleza quedó esencialmente objetiva. Demócrito trató con el problema de la percepción, el cual él concibió como en la mente materialísticamente los flujos de los átomos ingresando en el cuerpo de los sentidos y órganos, de los órganos de los sentidos, y dándoles como levantar a las emociones de los átomos del alma. Filosofía griega y ciencia griega. La filosofía griega culminó con las enseñanzas y escritos de Sócrates, Platón y Aristóteles. Del nacimiento de Sócrates hasta la muerte de Aristóteles es un siglo y medio, lo cual se podría hacer como una relación personal entre los tres. Sócrates fue un filósofo que fue conocido casi enteramente a través de los escritos de Platón, lo cual fue un joven hombre cuando Sócrates murió. Fue un hombre joven cuando Sócrates murió y está más concentrado por desarrollar la filosofía de los maestros que refutarlo. Aristóteles fue originalmente un discípulo de Platón, pero Platón como que no murió hasta que Aristóteles tenía cerca de 38. No por ese tiempo la diferencia, el punto al que se ha convertido definitivamente un establecimiento entre Sócrates y Platón, un interés cambiado del mundo natural hacia el mundo del hombre. La ética de la sociedad, conocimiento e ideas se convirtieron en los primeros problemas filosóficos. Los problemas de los hombres, como la psicología moderna demuestra, puede ser tratado científicamente, pero el método de Sócrates y Platón fue racionalístico, así que estaban interesados en razonar acerca de la naturaleza y en hipotetizar sobre los principios fundamentales de lo que estaban observando, tanto en sí mismo. Cualquier tipo de distinción puede ser dibujada entre filosofía y ciencia. Así que presumiblemente esta diferencia entre el foco entre el interés una vez razón y localización y también observación. Actualmente la diferencia no es más que una diferencia de énfasis. Para el filósofo no puede ignorar la experiencia que el científico procede excepto racionalmente por la manera de observar relación e hipótesis. La diferencia es real. Sin embargo, algunos de estos hombres dentro de estos periodos históricos se han convertido en grandes. Sócrates y Platón fueron en temperamento filósofos no científicos. Aristóteles, quien se ha dicho que ha sido para el intelecto el más remarcable de los hombres, el que fue dicho como filósofo y un científico, él escribió extensivamente sobre todas las ciencias de su tiempo y contribuyó con muchas observaciones originales. Por cerca de 1000 años, en palabras, preocupándose de la naturaleza, que fue aceptado en final. Como científico, sin embargo, él fue un compilador y un razonador aún más que un observador. Él describió un largo número de formas animales, como que explayó la clasificación zoológica del reino animal entre dos reinos, dos grupos, los cuales con ciertas subdivisiones entre sí.
Algunas de estas distinciones, como la diferenciación entre las ballenas y los peces, muestran un insight considerable. Por aceptar la doctrina de la felicidad de la Tierra, una doctrina que vino del cientificismo y que sirvió para establecer la vista en ciencia, su rechazo de la noción pitagórica del movimiento de la Tierra cerca del Sol fijado y su vista también acerca del largo periodo. En vez de descubrimiento era Aristarco, un muy tardío, que el Sol estaba era 5.000 o 8.000 veces más grande que la Luna, aun cuando presumiblemente es mucho más grande que la Tierra, y aun cuando podían estar en el centro del sistema. Aristóteles, bien conocido por la lógica y la metafísica, su ética y política. En vez de sus numerosas observaciones y muchas dictas acerca de los fenómenos naturales, eh, su énfasis dominante no estuvo solamente en los científicos. Después del todo, la ciencia observacional pudo haber comenzado allí. En nota de la cultura griega y los inicios de la diferenciación entre ciencia y filosofía, no debemos, no, sin embargo, hacer el error o cometer el error de asumir que la diferencia fue marcada aun cuando con ciencia en ese tiempo. La historia de la ciencia y la historia de la filosofía para este periodo en mención tienen los mismos nombres, pero con diferente énfasis. La vista de Tales acerca del agua como el elemento de todas las cosas fue un dicto arbitrario acerca de lo cual frente a la presunción de Aristóteles. Tales parece haber sido el primer científico conocido en la fase de los hábitos arreglados de la predicación mitológica en su tiempo. Hábitos pueden haber sido tan viejos como el pensamiento humano en sí mismo. Él consigue la noción de ver por otro tipo de explicación de la naturaleza dentro de la naturaleza en sí misma, desechando lo mitológico. En el tiempo de Aristóteles, el exacto significado de un experimento no tiene que haberse dado cuenta, así que ya especialmente la astronomía, así que tuvo un gran trato de una observación cuidadosa de puramente propósitos teóricos, y puede haber cierta selección de condiciones de observación, así que pudieron haber por eso oscurecido el experimento primacía de observación. Sin embargo, nunca está del todo capturado la mente de Aristóteles. Por el completo, la filosofía griega quedó esencialmente objetiva, y una distinción filosa entre filosofía y ciencia pudo haber aparecido hasta una filosofía subjetiva que emergió con John Locke muchos siglos después, prácticamente 1600, 2300 años después. Así que la psicología aparece para el pensamiento griego y fue tampoco ciencia ni filosofía las distinciones del tiempo. Actualmente, sin embargo, la historia de la psicología entre los griegos pertenece a la historia de la filosofía, en cuanto el método psicológico estaba principalmente racionalístico. La ciencia y la filosofía fueron tanto objetivos desde del más amplio sentido de la palabra, y el punto de vista no pudo llevarse en sí mismo por una psicología observacional. Eh, la toma o declinamiento de la filosofía después de Aristóteles fue naturalmente paralelizado como de repente como una declinación de la ciencia por la interpretación de los dos. Desde que, sin embargo, la historia de los dos no es idéntica, así que podemos dar cuenta como de o girar desde la cuenta de cierta ciencia que aparece dentro de la filosofía y la temprana historia de la observación de la naturaleza. La emergencia de la observación como método en ciencia. La observación es la clave del método de la ciencia. Aun cuando observación no era del todo ciencia y toda la observación no era observación toda científica. La ciencia y la filosofía comparten un común interés en la interpretación de la naturaleza en términos de naturaleza en sí mismo. Así que en ciertos proceden racionalmente. Idealmente, sin embargo, la ciencia encuentra el proceso racional en la observación y una premisa de la cual externamente en sí misma. Así que puede ser encontrar la naturaleza. Todavía, la mera observación puede ser el registro por lo natural de los fenómenos naturales, así que no hacen ciencia. La observación debe ser selectivamente crucial para los intereses de la generalización racional.
Este enunciado significa que la ciencia requiere un tipo de observación particular. El día de hoy intentamos expresar que las limitaciones de decir que la observación científica es controlada por la experiencia o es controlada o experimental, pero en la moderna noción de experimental, en la noción moderna del método experimental es que todavía no ha sido clara del todo para llevarla al mundo antiguo. La astronomía es la ciencia más vieja. Esto comenzó en la práctica necesitada de la medida del tiempo y la proyección de eventos que depender del tiempo. El día y la noche son de fundamental importancia en la actividad humana y en el tiempo del día es indicado la posición del sol en los cielos y una larga unidad de tiempo es proveído por las fases de la luna y el mes lunar fue establecido bastante temprano. Los cambios de temporada del año son de los más importantes para los asuntos humanos. El año fue originalmente marcado por las estaciones. En Egipto, antes del calendario fuese fijado, comenzó con la inundación del Nilo, su posición en el sol, por supuesto, el cauce de la diferencia por temporada o por estación, así que fueron ciertos tiempos en los cuales la exacta duración del año estacional fue trabajado en relación con el curso del sol. Uno obtiene ciertamente los inicios de la observación científica en el intento por llegar a trabajar las exactas relaciones del día, el mes lunar, el año estacional, 3 unidades de tiempo, las cuales no tienen exactamente múltiples relaciones. Tanto que tanto los egipcios y los asirios han establecido un sistema anual de 360 días por año y de 13 meses, sí, los cuales el de los siglos haber llamado como el tiempo de Tales. El, Bastante temprano se pueden intercalar días extra, 5 para los egipcios, en orden para obtener mayor precisión. Un año de 365 días, como sin embargo, acerca de un cuarto de día demasiado corto, y las temporadas o las estaciones podrían ser exactamente reversible por acerca o se pudieron haber revertido por 750 años. Esto podría haber aparecido desde los antiguos egipcios, los cuales nunca tuvieron éxito en llevar cuenta de este hecho, así que la relación de las estaciones con el año puede haber sido bastante diferente en diferentes siglos. Sin embargo, aún este ajuste de aproximación del calendario requirió observación y el tiempo del solsticio de verano. Primero es conocido por la aproximación del sol asirio, lo cual es tenido en cuenta por los egipcios y predicho la inundación anual del Nilo. Los asirios conocían la fecha aproximada del equinoccio, los cuales también intentaron ajustar el mes lunar, lo cual es actualmente cerca de 29 o 29 días y medio, y alternando meses de 29 a 30 días, presumiblemente, lo cual añadían 6 días extra intercalados en orden para mantener el año sin cambio. En todo lo que pone el trabajo de lo que podrían ser las leyes generales, las leyes de observación, así que pudieron, donde el conocimiento es importante, la predicción de los asuntos humanos, la ciencia comenzó como una tecnología. Eh, sin embargo, que todavía no hay interés en la constitución de la naturaleza en su propia suerte. En su propia suerte. Los cuerpos celestiales fueron explicados mitológicamente. La mitología fue suficientemente buena para el hombre en cuanto no hubo una obvia manera de mejorar su bienestar y su abandono. La astrología siria observó las estrellas y su propio propósito no fue entender los cielos, pero por deducción de omens sería como de los dados, ciertas cuestiones como de predicciones para los asuntos humanos. Su práctica continuó porque no hubo técnicas de observación controlada ni de demostrar la falsedad de sus conclusiones. Bueno, eso vino mucho después. Y fue mucho de lo mismo con la cosmología, lo cual no hubo método de la solución de problemas y no hubo de mandar un método, lo que llevó de repente a decir que era bueno u otro. Los egipcios creyeron que la Tierra era plana o suficientemente cóncava, sobre lo cual elongaron, pensando que el cielo, o apoyaron que el cielo tenía ciertos pilares en su extremo.
Se ha dicho que Tales, lo cual tomó cierta atención, cierta cuenta de la mitología y cuáles son los problemas de lo humano para el problema teórico para la constitución de la naturaleza en sí misma. Tales fue un astrónomo, lo cual, de acuerdo a la leyenda, en la fama contemporánea fue basada solamente en las predicciones del eclipse de sol, lo cual ocurrió durante una batalla en lo cual trajo paz entre los medas y los lidios y fue hecho. La ciencia progresa más allá de llegarse de los fines prácticos, pero los valores prácticos son netamente como las últimas sanciones sociales. Tane no pudo predecir el eclipse precisamente. El punto es que aquí fue el famoso porque fue creído que fue dicho. Tane, sin embargo, no contribuyó al método observacional. Él aceptó el mundo el plano, como plano. Él rechazó la mitología y creyó, en vez de haber dicho o decir en alguna parte que concebimos del todo o compuesto o que todo está compuesto últimamente de agua. Uno de sus pupilos construyó eh, Constructed and Sun Dial, o sea, que construyó como dirigido por el sol. Another Guessed acerca de cierta teoría que tiene que ver con la evolución del sol, del caos del hombre del pescado. Sería como un pre-evolucionismo. Pitágoras fue la primera persona en sostener que la Tierra es una esfera y sugiere que pudo no estar fijo, pero puede moverse por encima del Sol. Parmenides también creyó que la Tierra era esférica. La esfericidad de la Tierra puede haber inferido de los eclipses, pero en la doctrina pitagórica puede sublimemente meramente como con una correcta creencia basada en suficiente base de que el círculo es la perfecta figura. Así que no tenemos todavía cierta observación científica aún. Un poco más tarde con Anaxágoras tenemos en cierto modo como un consejo, un acercamiento a lo que vendría como siendo como actitud científica, aun cuando él cree que la Tierra es plana. Él ofreció cierta correcta explicación de los eclipses, lo cual fue forzado a creer que la luz de la luna viene desde el sol y él creyó que en las fases lunares podían ser explicadas por la luna en sí misma, que fueran esféricas. El Sol, la fuente de la luz, la describió como una gran masa de hierro encendido, el cual podía ser fijado una vez que el acero no solamente se vuelve como blanco caliente por el calor, y también similar al Sol, así que podría ser una prominente constitución de meteoro. Anaxágora es conocido por haber puesto interés en un meteoro caído, lo cual en este tema razona basado en la observación, lo cual la ciencia es hecha. Anaxágoras puede, por supuesto, haber inferido la felicidad de la Tierra por los eclipses lunares, así que no lo hizo y quedó por Aristóteles con aceptar esta noción de que la Tierra es una esfera al punto de que los eclipses van soportando esta perspectiva. Y el tiempo es la autoridad para arreglar cierto tiempo la noción de que la Tierra es redonda. En este tiempo la astronomía puede haber avanzado bastante, cuando en que ciertos registros para mostrar, hasta 100 años después con Aristóteles. Sin embargo, es que conocemos los mayores descubrimientos que están propiamente ser llamados experimentos. Sí que se pueden ser llamados experimentos. En el siglo XIII a.C., Aristarco midió la relativa distancia entre la Tierra, Sol y Luna, y Eratóstenes midió el tamaño de la Tierra. Aristarco planeó un experimento. Él observó el ángulo entre el Sol y la Luna, entre las fases de Luna, que cual exactamente está a la mitad. Esta medida fue, sin embargo, nada más que una mera observación de cuál fue planeado, una observación crucial y planeada. Si uno considera el triángulo formado por el Sol entre la Luna y observa desde la Tierra, en la Tierra, cuando el fase de la Luna está a la mitad, o media luna, el plano es que el ángulo de la Luna puede ser un ángulo derecho, así que desde la mitad el Sol ilumina una mitad de la Luna y por eso no la otra mitad, así que la línea de la Luna puede ser perpendicular a la línea de la Luna y de la Tierra. Así con este ángulo, un ángulo derecho y el ángulo de la Tierra observado, el ángulo que queda es determinado cuando su forma, de forma,
puede ser del tamaño de un triángulo con el cual puede ser conocido. Aristarco midió el ángulo crucial, que es 87 grados, y concluyó que la distancia del Sol es entre 18 y 20 veces la distancia de la Luna. Actualmente la ración o la tasa o la eh, proyección está más cerca, más o menos entre 400 que 20. Para Aristarco fue un error en la medida en la cual casi un grado completo. El punto es que no de la medida fue un experimento, y es que te dio la primera información acerca de una suerte de lo que la humanidad pudo haber tenido, a pesar de los errores. Con esta distancia más o menos conocida, Aristarco podría haber computado de las medidas de la sombra en los eclipses en relativo al tamaño de la Tierra, al Sol y la Luna. Así que en esta manera eh, él vino con la conclusión de que la proyección de la Tierra por lo menos son 15 o 30 veces lo de la Luna, y el tamaño del Sol puede ser entre 250 350 el tamaño de la Tierra. Aquí la tasa, de repente, como los rangos, puede ser demasiado pequeño, grandemente por el error original de la distancia. A la mente de ese tiempo, los cuales siempre supusieron que ambos, el Sol y la Luna, fueron relativamente cuerpos pequeños moviéndose en la Tierra. La conclusión es que pueden haber sido realmente revolucionarios, por decirlo así. Esto lleva a Aristarco en algún momento una vista heliocéntrica del universo, lo cual fue absurdo suponer de que un pequeño cuerpo como es la Tierra puede ser el centro del cual puede ser el Sol, y otros cuerpos y un cuerpo grande 300 veces más grande de su tamaño rotara por, fuera de la Tierra. Así que fue mucho más que lo que la Tierra revolucionó el eje diario y la circularidad del Sol a través del día. En cuanto a Aristarco, en los modernos tiempos es bien llamado como el Copérnico de la antigüedad. Fue Aristarco conocido conoció el absoluto tamaño de la Tierra. Él pudo haber computado los tamaños del Sol y la Luna. La primera determinación del tamaño de la Luna fue hecha, sin embargo, por un contemporáneo. Así que el hecho no fue conocido para Aristarco, lamentablemente. Este hombre fue Erastóstenes, quien planeó un experimento. Erastóstenes fue dicho que aprendió en el pueblo de Cien, el cual en el 5000 está directamente en el sur de Alejandría, Egipto. Así que Cien está del día de la noche del solsticio en una caña vertical, la cual no tenía sombra y una profundidad que fue eliminada por lo normal. En otras palabras, 100 queda en el trópico de Cáncer. Erastóstenes, el experimento de Erastóstenes consistió en elegir uno de los solsticios de verano y medir el ángulo en el Sol desde Alejandría hasta 100. La medida del ángulo fue muy simple, así que esto dependió de la relación entre la longitud de la sombra. Me perdí. Lanzado por la caña vertical a la longitud de la caña en sí misma, o del palo. Así que conoció el ángulo del Sol en Alejandría en el instante que el Sol estaba en vertical en 100. Y él conoció la distancia entre los dos puntos. Una simple construcción geométrica mostró que el ángulo medido en la Alejandría puede ser un ángulo del centro de la Tierra, en lo cual está 5000 stadia subten, y esto puede ser computado a la circunferencia de 250.000 estadios, lo cual puede ser representar sobre 24.662 millas.
Esto parece para el autor que los dos experimentos marcan el actual logro de la actitud científica y el método científico, así que podrían servir como ejemplo para el negocio de la ciencia. ¿No? O el asunto de la ciencia. Podría ser entonces que podría parar por suficiente largo para notar cierto lo que ellos significan. En el primer lugar, tenemos ambos experimentos los cuales han demandado el conocimiento de los tiempos en los cuales puede ser llevado por la geometría Pitágoras y Euclides. Tal es dicho que en medida la distancia de un barco puede determinar también ciertos ángulos sobre los extremos de la base de cuales de la base de líneas hacia la orilla. Eratóstenes pudo haber hecho sin el conocimiento de la distancia entre Alejandría y Cian, el cual el en cierto modo en problemas Ptolomeico puede haber proveído. Así que grandes descubrimientos científicos, en los cuales estos experimentos fueron más que simples aplicaciones de la observación a conocimiento disponible en una situación novel. En segundo lugar, debemos observar que los experimentos dependieron mucho del cuerpo de información, de los cuales medio conocimiento, medio opinión. Así que asumieron la felicidad de la Luna, Tierra y el Sol. Así que la aceptada doctrina en el momento, las fases lunares indicaron la felicidad de la Luna, los eclipses lunares significaron la felicidad de la Tierra, y si la Luna y la Tierra fueron esféricas, le tocó una fuerte presunción de la felicidad del Sol. Uno puede duramente decir que la felicidad de estos cuerpos puede ser proveído o que aparecieron como tal. Así que fue una creencia común en ese tiempo y se formó una cierta premisa de los experimentos. La mayoría de los experimentos científicos pueden depender de ciertas premisas no probadas, de subsecuente refutación de las cuales puede ser revalidar el experimento, y estas premisas fueron frecuentemente parte del pensamiento común o normal del periodo de escuela científica del experimentador. Así que hay ciertas... no hay que tomar estas cosas, ciertas asunciones de las cuales toma con bastante cuidado. Así que por esta razón muchos nuevos descubrimientos pueden haber sido ciertas tentativas. El método de ciencia no es de seguro un razonamiento inevitable de la observación por sí sola. Tercero, es claro que tanto para la ciencia es observacional y la observación es selectiva. Aristarco y Eratóstenes eran experimentadores, los cuales no hubo compilación ciega de hecho, los cuales hubo una selección cuidadosa de condiciones cruciales de observación. Así que en esta atención las condiciones de observación marca o separa a los científicos de los filósofos. Cuarto, vemos que la ciencia es racional como la filosofía, en lo cual esto depende de la iniciación de los métodos los cuales controlan la observación. Esto procede por sí a un proceso racional, así que no es correcto decir que el razonamiento es secundario a la observación. Así que estos experimentadores fueron simplemente midiendo ángulos o haciendo nada más, lo cual podría ser nada más que significante. Finalmente, así que no podemos negar el especial rol de las matemáticas y la medida en estos experimentos. Así que indudablemente, aun cuando sea ciencia cualitativa. La observación anaxágora fue de la forma de la luna, de la fase, indica que la luna es una esfera y es cualitativo. El productivo científico tiende a convertirse experimental y experimental en cierta a volverse cuantitativa. Así que más accidental en cierta dos experimentos astronómicos en los cuales hacen uso de la matemática para el interés de la medida. La medida provee una predicción de diferenciación y definición de la observación, lo cual es ser llevado de una u otra manera. La matemática provee los medios necesarios para llevar las medidas a través de un desarrollo lógico de sus consecuencias sin perder la precisión. El desarrollo de la astronomía bajo la influencia griega, pues, después del tiempo de Aristarco y Eratóstenes, no necesitó preocuparnos. Hiparco fue un gran astrónomo. Él rechazó desafortunadamente la vista heliocéntrica de Aristarco en su relación con el Sol y la Tierra y desarrolló la teoría de los ciclos y epiciclos para dar cuenta del movimiento del Sol. Él midió el año solar con un error de solamente 7 minutos. Estrabo
fue un gran geógrafo, asumiendo que su geografía de la felicidad de la Tierra. Pliny, que es un gran expositor de la ciencia. Claudius Ptolemy fue un gran expositor del enciclopedista de la astronomía, lo cual derivó en muchas acerca de la vista de Hiparco, que fue un Ptolemaico, lo cual llevó su nombre a la vista geocéntrica del universo, la noción geocéntrica del universo. La ciencia, sin embargo, ya estaba en su declive, así que no hubo un evento en el campo de la astronomía en los cuales fueron más significativos que estos experimentos de Aristarco y Eratóstenes. Física temprana y biología. El desarrollo de la física científica fue detenido detrás por el desarrollo de la astronomía y biología, también detuvo el de la física. Así que no hay física científica en el antiguo Egipto o en la Siria. Ciertas prácticas mecánicas al principio fueron conocidos, presumiblemente niveladores, palancas simples, planos inclinados, los cuales ocupando la erección de las pirámides en el año 4000 a.C. Así que no hemos visto la especulación acerca de la naturaleza de la materia que comienza con Tales y Pitágoras. Anaxágoras prácticamente formuló la teoría atómica, pero la vista es descrita en Demócrito, el cual enfatizó la naturaleza del átomo más claramente y le dio su nombre. Arquímedes es el mejor conocido físico experimental. Él fue un contemporáneo de Aristarco y Eratóstenes. La cultura del periodo de Alejandría fue favorable en su trabajo experimental. Arquímedes, el primer interés que tuvo fue en la matemática. Él trabajó mucho tiempo haciendo ciertas relaciones geométricas complejas, incluyendo la relación de la esfera con el cilindro, la figura para la cual fue puesto en su tumba. Él determinó aproximadamente el radio de la circunferencia de un círculo de un diámetro, y él usó un crudo tipo de logaritmo, uno de los cómputos más elaborados. Arquímedes es famoso, sin embargo, no por sus matemáticas, sino por su mecánica. Él es conocido como el padre de la mecánica. Él descubrió la ley de Nielaón, como el comando del King Hierro de Siracusa, que utilizó este principio y posiblemente es el principio de la palanca compuesta, en la cual debe ser como de los engranajes de guerra, los cuales pueden haber atacado la flota de Marcellus de Roma, y cuál podría haber sido una contribución mecánica por las cuales Gales puede ser como la galera de Marcellus puede ser haber sido levantada desde el agua, lleva a esa destrucción. La historia de este descubrimiento es el baño del principio hidrostático, lo cual puede ser el nombre conocido por cada uno de todos. Así que generalmente conocido del principio fue aplicado el problema que motivó el descubrimiento, así que King Hero, la corona fue encontrada lo que puede ser adulterado por Goldschmidt with Silver. Para este trabajo práctico, Arquímedes no fue un tecnologista. Las aplicaciones de descubrimiento mecánica fueron hechas a petición del rey, y que él no fue primariamente interesado en ello, así que fue rechazado para describirlas en un libro. Entonces que no sabemos ciertamente si él trabajó en el método experimental, así que parece imposible, sin embargo, que un hombre que se sienta mente inventiva podría haber resistido la verificación experimental de sus creencias, así que pudo haber establecido tan precisamente cuando fueran experimentaciones, demostrando la verdad de su hallazgo. Uno ve la diferencia entre el inventor y el científico en cuanto contrasta Arquímedes y Herón. Herón inventó un dispositivo para abrir las puertas en el templo mientras el fuego del altar estuviese encendido. Así que una máquina fue dada para un chorro de agua sagrada cuando una pieza de 5 dracmas fuese insertada. Un motor como a juguete y muchos otros únicos misteriosos contribuciones. Pero él hizo notables contribuciones a la ciencia. Fue un inventor. Estos dispositivos fueron no experimentos porque aguantaron, no soportaron cierta relación con la naturaleza de los fundamentos
de la naturaleza como tal, o sea, de unas cosas más técnicas. Así que fueron simplemente eh, diversión y para mistificar. El desarrollo de la biología científica fue indudablemente sostenido por las dificultades de la experimentación científica en Egipto y en Asiria. La medicina fue diversidad de la magia, la cirugía fue practicada en Asiria. Tanto en otros países la disección de lo humano fue estrictamente prohibida y un adecuado conocimiento fue imposible. En la luz de la información moderna, unas notas quedan en ciertas aproximaciones biológicas desde Pitágoras, Empédocles y Anaxágoras, cuales fueron extremadamente realizadas y que fueron científicas, pero por todo separadas de la magia cuando en el entendimiento del organismo en términos naturales. Medicina fue desarrollada por ensayo y error. La disección de animales fue permitida, aun cuando la disección por el cuerpo humano fue prohibida en las colonias griegas tempranas. Hipócrates, llamado el padre de la medicina, conoció una serie de ciertos asuntos de la anatomía humana para su tiempo y poseyó cierta habilidad en cirugía y cierta gran habilidad en prognosis y en medicina, en pronóstico medicina. Así que fue en el periodo de Alejandría, lo cual fue bastante favorable en ciencias, que las disecciones en el cuerpo humano fueron primeramente permitidas. Y nos fue dicho que condenados criminales fueron convertidos, fueron usados por los científicos para experimentación. En este periodo de trabajo de Herófilus Erasistratus preeminente. Sus descubrimientos se que los nervios llevan al cerebro y la espina dorsal y distinguieron entre los impulsos sensoro y motriz, los cuales estaban inferidos de donde seguían los nervios. Así que aprendieron un gran cúmulo de cosas sobre la anatomía del ojo y describieron los ventrílocos del cerebro y sugirieron algunos de los que podría ser, por decirlo así, como el asiento del alma. Después de sección humana, podría haber de nuevo prohibida, así que no hubo famoso nombre hasta Galeno, el cual desarrolló ciertos experimentos con animales y aún demostró la función de los nervios motores por seccionarlo. Su conocimiento de la anatomía fue grandioso, pero su interpretación de la función de los órganos fue fallida. Es duro decir que por qué la biología no progresó más rápido, seguramente. Es que la naturaleza, la respuesta de la pregunta puede ser indudablemente la importancia para la psicología. La biología experimental siempre estuvo detrás de la física, la astronomía y la psicología experimental, excepto tan lejos que se incluyó en la biología experimental. Eh, fue atrasadamente mucho tiempo detrás de la biología y nació mucho más tarde y quedó como un tema menor. Una es que entre los griegos hay un cierto especie como resquicio de problema, de que la biología es más personal que la física y que la astronomía, la cual puede requerir cierto coraje para entender las estrellas objetivamente, divorciándolas de su rol que los saos o de repente que ciertas cuestiones que los humanos pueden haber obtenido, pero ya menos coraje que lo que podría decir el organismo humano. Así que este tema podría parecer nuestro en sí mismo, el cual con completa objetividad. Solo en los hombres hay cierto periodo iluminado en lo cual podrían no estar los hombres de acuerdo a la disección de los cuerpos humanos muertos. Así que aparece desde el misticismo, el cuerpo es bastante personal y por cierto el asiento de lo que podríamos decir como una entidad personal, el alma, el cual se ha dicho tardíamente en el desarrollo de la biología en el resultado de la tremenda complejidad del organismo. La naturaleza física, sin embargo, es mucho más compleja, así que podríamos probarle que las creencias que permitieron la medida de la estrella y previnieron la disección del cuerpo humano fue responsable de su retardo, primero de la ciencia biológica y mucho más tarde en la psicología experimental. Voy a continuar en la segunda parte, lo que es el tema de Rise of Modern Science, o por decirlo así, como el nacimiento de la ciencia moderna. Pero antes de eso, netamente dejar constancia de la parte hasta que llegué del texto de Edwin Boring, de Historia de la Psicología Experimental, de 1929, lo cual podría ser, por decirlo así,
Uno de los primeros tipos de repente es teórico como para estar entendiendo la cuestión del devenir histórico, que a propósito del cual podría decirse que es regularmente conocido como antecedente directo de historia de psicología. Así que eh, he intentado por lo menos hacer lo más fiel posible dentro de mis posibilidades, haber hecho la traducción de lo que era la primera sección del informe. Llegué hasta la página 31. Yo creo que van a ser como 20, 21 capítulos para pasar todo el texto de Boring. Así que eso, voy a dejarlo hasta acá. Hasta luego.